vamos a hablar de, ay, disculpen, de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y Locales. Es importante hablar de temas normativos que pueden ser quizás un poco pesados, ¿no? Para algunos, pero es importante conocer. Rescatemos lo más importante de esta información. ¿Por qué debemos conocer la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, los que trabajamos en gobiernos regionales? Porque ahí yo sé, yo tomo conocimiento de la norma que es la que debo seguir para los procesos de gestión, aprobación presupuestal y demás dentro de mi gobierno regional. Y en esa ley señala que el gobierno regional tiene como finalidad fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública privada y el empleo, ¿no? Entonces, yo debo saber que la finalidad del gobierno regional es promover el desarrollo regional sostenible, promoviendo la inversión pública, y que en el marco de la ley 29337, o sea, utilizando esa norma, yo puedo justamente cumplir con esta finalidad, que es fomentar el desarrollo regional, ¿no? Puedo con esa norma contribuir. Ahora, obviamente la norma y otros programas y otros proyectos que puedan ustedes aplicar también contribuyen. Cada norma que pueden aplicar dentro de su gobierno regional contribuye, ¿no? Pero la diferencia entre Procompite con los proyectos de inversión de desarrollo productivo es que con Procompite, por ley, está establecido que se hace la transferencia de maquinarias, insumos materiales y demás, ¿no? En cambio, con proyectos de inversión de desarrollo productivo, que nos dice que vamos a hacer asistencia técnica, capacitación y unidades, módulos demostrativos o UPS, que llamamos, ¿no? Unidades prestadoras de servicio. Es decir, podemos mejorar el conocimiento que tengan los agentes económicos, los productores, pero no les podemos dar por proyectos de inversión maquinarias de insumos materiales, ¿no? Entonces, con Procompite sí. Con esta norma yo puedo fomentar, contribuir al desarrollo regional. Ahora, ¿cuáles son los principios rectores de las políticas y la gestión regional? Por ejemplo, la competitividad. De hecho, la competitividad que tiene relación con la ley 29337, porque la ley 29337 es la ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva. Entonces, ya la ley orgánica de gobiernos regionales señala que el gobierno regional tiene como objetivo la gestión estratégica de la competitividad regional. Entonces, ¿cómo voy a lograr yo este objetivo? Puedo hacer, si yo soy gerente de desarrollo económico, trabajo en la gerencia de desarrollo económico, ¿cómo puedo hacer? Utilizando la ley 29337 para lograr este objetivo de gestión estratégica de la competitividad regional. Es una de los instrumentos que me va a permitir, ¿no?, hacer una gestión estratégica de la competitividad. Además te dice, junto con el crecimiento de eslabonamientos productivos y de facilitar el aprovechamiento de las oportunidades para la formación de ejes de desarrollo y corredores económicos, la ampliación de mercados y la exportación. Entonces, ahí, si yo tengo este objetivo, ¿con qué instrumentos, programas, estrategias y demás puedo yo contribuir y lograr este objetivo que tiene mi gobierno regional? O sea, yo tengo que tener claro que como gobierno regional tengo ciertas funciones. Isabel, tienes tu micro prendido. ¿Quieres hacer alguna consulta? Adelante, por favor. ¿No, Isabel? Tenías el micro, bueno, tienes el micro prendido, ¿no? Entonces, otro punto. Competencias constitucionales que le da la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Le dice, debe promover y ejecutar las inversiones públicas del ámbito regional en proyectos diferentes de ámbito regional con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidad de inversión privada y dinamizar mercados y rentabilizar actividades, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿cómo puedo lograr
desarrollar esta competencia constitucional a través quizás de la ley 29337, ¿no? Otro, ¿qué hace el Consejo Regional? Porque acuérdense, los recursos de Procompite se aprueban mediante acuerdo de consejo. La transferencia definitiva se realiza mediante acuerdo de consejo. ¿Por qué el Consejo Regional o el Consejo Regional? ¿O por qué estos procesos se aprueban mediante acuerdo de consejo? Porque el Consejo Regional es el órgano normativo y le corresponde varias funciones y atribuciones que hayan sido delegadas, ¿no? Y entre sus atribuciones como órgano normativo está aprobar, modificar o derogar normas que regulen o reglamentos y asuntos en materia de competencias y funciones del gobierno regional. Entonces, de hecho también la ley, por ejemplo, de presupuesto señala que mediante acuerdo de consejo, antes de que finalice el año, se debe aprobar el PIA mediante acuerdo de consejo, ¿no? Y en el PIA se establece todos los proyectos priorizados que van a ser ejecutados, ¿no? O que van a continuar su ejecución. Entonces, si ya hay un presupuesto aprobado mediante PIA, mediante acuerdo de Consejo Regional, y yo no he ingresado en el PIA los recursos o no he establecido la programación de recursos para Procompite en el PIA, ¿qué voy a hacer? Puedo solicitar que mediante otro acuerdo, porque con acuerdo se aprueba el presupuesto y con otro acuerdo se modifique lo que se ha aprobado. Entonces, como no estaba incluido al principio Procompite, con acuerdo de consejo lo puedo incluir. Y esta es la razón por la que los recursos para Procompite se aprueban mediante acuerdo de consejo. Ahora, una vez pasó, bueno, varias veces, ¿eh? De hecho, por ejemplo, a mí me pasó en el año 2013, cuando trabajaba en una municipalidad distrital, que los recursos para Procompite los habíamos aprobado en el PIA institucional y estaban aprobadas mediante acuerdo de consejo. Claro que el acuerdo de consejo no decía que era para Procompite, pero el acuerdo de consejo aprueba el PIA y dentro del PIA estaba el presupuesto para Procompite. Entonces, como nosotros conocíamos todas las normas en materia de gestión, competencias del consejo y demás, entonces no fue necesario hacer un nuevo acuerdo de consejo que detalle exactamente el monto para Procompite, porque el anexo de lo que se había aprobado por acuerdo de consejo ya lo decía. En algunos casos no es necesario. Entonces, ahora con la ley 31502, ¿qué es lo que estamos obligados incluso a hacer? Porque lo dice la ley, que nosotros, antes de que acabe el año, por ejemplo, soy gobierno regional y la ley dice el 5% al menos de los gastos destinados a proyectos, yo debo participar de las reuniones para la programación de inversiones e gestionar que se incluya en el presupuesto institucional los recursos para Procompite, de tal forma que ya se aprueben mediante acuerdo de consejo en el proceso de aprobación de presupuesto y no necesariamente después. Ahora, ¿qué pasa si no logro que se apruebe en el presupuesto institucional? Después puedo hacer que se incluya. ¿Por qué? Porque es competencia del consejo aprobar, modificar, ¿no? Entonces, esa es la razón. Ahora, la ley de gobiernos regionales es bastante amplia, he sacado lo que nos puede interesar a nosotros como gestores de desarrollo, porque habla de muchos, la ley de todas las competencias que tiene, y aquí está la ley orgánica para que ustedes la puedan ver. Ahora, también aquí voy a cambiarle el color, porque está muy oscuro, no sé qué me ha pasado acá. Para que se pueda ver. Aquí, por ejemplo, ahora hay personas acá que trabajamos en municipalidades distritales. Vamos también a hablar de lo que nuestra ley de gobiernos locales, ¿no? Ahora, cuando hablamos, disculpen, cuando hablamos de la ley de gobiernos locales, esta ley habla de la promoción del desarrollo económico local. Por eso es que los que trabajamos básicamente en la Gerencia de Desarrollo Económico
debemos impulsar el desarrollo económico local, impulsar la competitividad, el eje de desarrollo económico, ¿no? ¿Por qué? Porque está establecido que los gobiernos locales promueven el desarrollo económico local con incidencia en la micro y pequeña empresa a través de planes de desarrollo económico local, las cuales deben estar en armonía con las políticas nacionales y regionales, ¿no? Y también se debe desarrollar o se debe contribuir al desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones. Entonces, por ejemplo, cuando alguien dice, voy a hacer la municipalidad distrital de Jorge Basadre, va a ser un proceso concursable. Al concurso de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre puede presentarse una cooperativa de la convención. No, pues, ¿no? Porque la función del gobierno local que va a realizar un proceso concursable va a ser básicamente para promover el desarrollo económico local en su respectiva circunscripción. Es decir, todas las organizaciones que estén en mi ámbito de jurisdicción, en mi circunscripción, es mi rol promover su desarrollo económico, ¿no? Ahora, otros temas que debemos conocer en cuanto a la promoción de desarrollo económico local, por ejemplo, en las municipalidades provinciales tienen varias funciones específicas exclusivas para las provincias, para las municipalidades provinciales, pero la que quiero compartir con ustedes es la que señala que debe concertar con el sector público y privado la elaboración y ejecución de programas de apoyo de desarrollo económico local sostenible en su espacio territorial. O sea que yo soy provincia y tengo 5 distritos, estos 5 distritos están en mi espacio territorial, entonces yo puedo gestionar, articular la ejecución de programas de apoyo, de desarrollo económico local de manera amplia, pero en mi espacio territorial, ¿no? Ahora, en cuanto a las municipalidades distritales, porque tanto las provincias como los distritos son de nivel de gobierno local, ¿no? Entonces, por ejemplo, gobierno local de San Marcos, gobierno local de... Entonces, es una municipalidad distrital, pero dentro de los 3 niveles de gobierno que hay en el Estado peruano, que es el gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, las municipalidades provinciales y distritales están en el ámbito de gobierno local. Ahora he visto muchas municipalidades que ahora dicen el gobierno local de, no sé, de San Marcos, gobierno local de Inclán, gobierno local, suena bonito, ¿no? Un poquito haciendo paréntesis. Entonces, de las funciones exclusivas de las municipalidades distritales ahora. ¿Qué tiene como función exclusiva? Voy a hacer lectura de lo más relevante, que por ejemplo es ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto a la actividad empresarial en su jurisdicción sobre información, capacitación, acceso a mercados, tecnología, financiamiento y otros campos a fin de mejorar la competitividad. Entonces, ¿qué estrategia podemos utilizar para justamente cumplir con esta función específica de la municipalidad distrital? Un instrumento que nos puede ayudar es justamente la ley 29337. ¿No? También tenemos otras funciones como concertar con instituciones del sector público-privado en nuestra jurisdicción sobre la elaboración y ejecución de programas y proyectos que favorezcan el desarrollo económico del distrito, ¿no? Además, promover las condiciones favorables para la productividad y competitividad. Entonces, cuando trabajamos en una gerencia de desarrollo económico, básicamente vamos a tener una función importante de dinamizar la economía local enfocada básicamente en el eje de desarrollo económico. Entonces, cuando se elaboran los planes institucionales, los planes de desarrollo concertado, siempre hablan de cómo se impulsa el eje de desarrollo económico. Maxeli, tu micro está prendido. Maxeli, G. Maxeli, tu micro está prendido. Maxeli, No, Maxeli. ¿O quieres participar?
Ya, excelente. Pueden participar, ¿ah? Cualquier consulta pueden participar. Si me dicen, Gina, está muy aburrido, mucha norma, no, es que es importante que la conozcan, tal vez, o hacer algunos ejemplos un poquito más didácticos, ¿no? Pero, o sea, si ustedes, como pueden ver, o sea, es importante conocer, todo está relacionado, todo. Ahora, voy a hablar de la Constitución también. O sea, solamente una norma, esa norma. Ahora, ¿por qué un gobierno regional o local no le pide autorización a Produce, a Midagri, no le pide permiso, no le pide nada, solo le comunica? Porque hay un principio que establece que los gobiernos regionales y locales tienen autonomía política, administrativa, económica, tengo autonomía económica en los asuntos de mi competencia. Como gobierno regional o local tengo esa autonomía. Yo decido qué cadenas productivas priorizo. Mi entidad decide autorizar, aprobar las cadenas productivas. Mi gobierno regional o local, mi entidad decide hacer el proceso concursable. Mi entidad decide cuánto se va a cofinanciar. Puede ser 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, lo que yo considere dentro de los rangos que establece la ley. Yo tengo esa autonomía. Por eso es que yo no le pido permiso al Ministerio de la Producción, Ministerio de Desarrollo Agrario. Simplemente debo cumplir con la ley y el reglamento. No, tampoco me voy a pasar sobre eso. O sea, también hay un principio de coherencia, ¿no? O sea, que todas las intervenciones que realice, si bien gozo de autonomía, también debo cumplir con los procesos establecidos a nivel normativo, ¿no? Entonces, los gobiernos regionales y locales son entidades que deben o que institucionalizan, gestionan sus intereses propios con total autonomía. Y estos niveles de gobierno son elementos esenciales en el territorio, la población, la organización, ¿no? Entonces, esta autonomía de la que gozan los gobiernos regionales y locales está establecido en la Constitución Política de 1993. Ahí, el artículo 191 habla sobre la autonomía de los gobiernos regionales y el artículo 194 sobre la autonomía de las municipalidades provinciales y distritales. Ahí habla. Entonces, ahí les he hecho una referencia pequeña. Ahí está la Constitución Política de 1993 y como nosotros trabajamos en gobiernos regionales y locales, entonces aquí les he hecho unas capturas de pantalla de lo relacionado a la autonomía, ¿no? ¿Por qué somos autónomos? Y bueno, en cuanto a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales sobre la autonomía y legitimidad, ahí señala en el artículo 2 de esa ley que los gobiernos regionales emanan de la voluntad popular y son personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y administrativa. Lo propio para los gobiernos locales, la Ley Orgánica de Municipalidades tiene un artículo que habla de la autonomía y dice: los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Entonces, cuando les toque a ustedes autorizar, comunican a Produce. Cuando ustedes solicitan accesos a los sistemas, solicitan ese acceso porque incluso el reglamento dice que Produce pone a disposición el sistema, ¿no? Entonces, ahí está a nuestra disposición. Ahora, siempre hay que hacer buen uso de todos los sistemas y hacer el trabajo de manera correcta, ¿no? Entonces, ahí está, los que quieren ver la Constitución Política, aquí está, aquí tengo ya la imagen, porque como está en un formato de tipo libro, entonces, ¿ven? Ahí está. Quiero pasar la hoja, ahí está. Pero los artículos que hacen mención a la autonomía son el 191 y 195. Aquí está, por ejemplo, el 195. Ahí los que quieren leer más pueden leer toda la Constitución. Pero como estamos hablando de las iniciativas Procompite, solo vamos a hablar de esos puntos que nos ayudan a gestionar y conocer las normas, ¿no?, que son relevantes para una gestión adecuada y un buen desarrollo de nuestras iniciativas Procompite. Es necesario saber. Ahora, algunas definiciones y conceptos. Así, rápido, porque como ya hemos estado desarrollando, entonces como que va a ser
más sencillo, ¿no? Cadena productiva. El concepto de cadena productiva en el reglamento es el mismo concepto de la ley de fortalecimiento de cadenas productivas, ¿no? Entonces, ahí dice, sistema que agrupa a los agentes económicos interrelacionados por el mercado, integrado por actores con características diferentes y roles específicos, ¿no? Que generan valor alrededor de un bien o servicio en las fases de provisión de insumos, producción, conservación, transformación, comercialización, hasta llegar al consumidor final. Aquí quizás el segundo párrafo está literal, pero la primera parte, para que no digan Gina se ha confundido, el concepto es que les he dicho. Vamos a buscar la ley de cadenas productivas. Aquí está la ley de cadenas productivas. Y aquí está ley, acá es ley para el fortalecimiento de cadenas productivas y conglomerados. Vamos a maximizar un poquito más. Y acá está el concepto de cadenas productivas, artículo 2. Vamos a maximizar para que todos salgamos de esta sesión conociendo bien el concepto de cadena. Entonces, les decía, ¿no? Se define como cadena productiva sistema que agrupa a los actores económicos interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente en actividades que generan valor alrededor de un bien o un servicio. En las fases de, y estos ya son los eslabones, de provisión de insumos, producción, conservación, transformación, industrialización, comercialización, hasta llegar al consumo final en los mercados internos, que puede ser, ¿no?, en mercados locales, regionales, nacionales, o externos, internacionales. Las entidades públicas, de acuerdo a sus competencias y a cuenta del presupuesto, promoverán la constitución de fondos concursables para el financiamiento de la elaboración y ejecución de planes de negocio de actores económicos vinculados a cadenas productivas o conglomerados en las diferentes fases de desarrollo. O sea, ya es como que es la norma que hace que luego se hagan programas, proyectos, ¿no?, donde se haga cofinanciamiento. Pero lo más importante es esto. Entonces, cadena productiva. Por eso aquí hay producción, acopio, transformación, distribución, consumo. Estos son los actores directos y los actores indirectos son el entorno alrededor de la cadena productiva. Algunas definiciones de la norma, acuerdo de cofinanciamiento, ¿no? Es el acta donde se establecen las responsabilidades del gobierno regional y las responsabilidades de la organización para la ejecución y operación del plan de negocio, ¿no? Agente económico organizado, unidad económica formalmente constituida bajo cualquier modalidad de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente y que tenga entre sus fines desarrollar actividad productiva y empresarial. Entonces, unidad económica formalmente constituida bajo cualquier modalidad de organización. Entonces ahí les decía, ¿cuáles son las modalidades de organización contempladas en la legislación vigente? Cooperativas, asociaciones, sociedades mercantiles, sociedades comerciales y mercantiles, y también pueden ser las empresas comunales, ¿no?, que nacen a partir de la ley de comunidades campesinas y comunidades nativas, ¿no? Entonces, estas son las normas que son la legislación vigente para la formación de agentes económicos organizados. El análisis costo-beneficio es la evaluación que se realiza para, primero, cuantificar y valorar los costos y los beneficios. ¿Dónde van a hacer el análisis costo-beneficio? En el formato 1. Ahí se hace el análisis costo-beneficio. Análisis de rentabilidad es la evaluación de los resultados económicos. Esto lo van a hacer cuando les corresponda hacer la elaboración del plan de negocio. José Luis Tito ha levantado la mano. Adelante, José Luis. Buenas noches. Ahora ya es acuerdo de cofinanciamiento con esta nueva directiva. Creo que con la anterior era convenio de cofinanciamiento. Solamente esa aclaración, por favor. Excelente. Como estamos desarrollando las definiciones del nuevo reglamento, por eso dice acuerdo de cofinanciamiento. Para el nuevo reglamento es acuerdo de cofinanciamiento. Para el anterior reglamento era convenio de cofinanciamiento.
¿Por qué ya no es convenio y es acuerdo? Porque, como decía convenio, y la ley de gobiernos regionales y locales establece que los convenios se aprueban mediante acuerdo de consejo cuando los gobiernos regionales o las entidades querían hacer la firma del convenio. Como decía convenio, entonces el área de asesoría legal les decía, ¿no?, que tenía que ser aprobado mediante acuerdo de consejo, tenía que entrar a sesión y era todo un tema, ¿no? Por eso es que ahora es acuerdo de consejo y el concepto es el acta que se suscribe, donde se establecen las obligaciones de ambas partes, ¿no? Entonces, con el nuevo reglamento es acuerdo de cofinanciamiento, un acuerdo, un acta, donde acordamos nuestros compromisos, y con el anterior era convenio. Luego, plan de negocio. Buenas El plan de noches. negocio. Sí, adelante, Javier. Buenas noches, Gina, ¿cómo está? Quería hacerte una pregunta. Sí, adelante. Con respecto a las iniciativas, a las AEOs, ahí, digamos, se toma un criterio bajo cualquier forma de agrupación, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso del consorcio, ¿no es cierto? Un consorciado es una forma de asociatividad. Claro, pero recuerden que como el consorcio es temporal, cuando evalúen, no está eso establecido en el reglamento, pero cuando ustedes leen y han trabajado en el tema de consorcio, o sea, sabemos que es temporal, nos consorciamos para obtener o realizar alguna actividad que tiene un inicio y un fin, ¿no? Entonces, cuando les toque evaluar organizaciones que se hayan consorciado o personas que se hayan consorciado, entonces tienen que verificar que las condiciones del consorcio, porque en el documento se establecen las condiciones, el para qué y el por qué, y también la vigencia del consorcio, ¿no? No es adecuado aceptar consorcios que solamente tengan un plazo de meses o un año, cuando saben que el plan de negocio se va a ejecutar en 3, 4, 5 años, ¿no? Entonces, esas Ya, en ese, consideraciones hay que tener en cuenta. Pero de hecho el consorcio está contemplado en la Ley General de Sociedades. ya. Y ahí, Ginita, en el caso de la experiencia, porque digamos, mañana sale el lanzamiento, digamos, de Procompite, ¿no? Entonces, hay un consorcio y estas empresas ya tienen más de un año. O ¿cómo se contabiliza en este caso para participar en la categoría? Allá, Si se eso supone, ajá, Eso porque se lo supone, van ¿no? a ver. Sí, entiendo su consulta. Miren, por ejemplo, cuando vean los requisitos, ahí solamente tienen que ver los requisitos para el cofinanciamiento, ¿no? Ahí en el reglamento te dice que, por ejemplo, en categoría A, mínimo 10 miembros. Entonces, si hay un consorcio con 10 miembros, no se contabiliza el tiempo de que igual se contabiliza el tiempo como consorcio. Igual en categoría B, si dos personas jurídicas o naturales se consorcian, entonces no se contabiliza el tiempo que ellos vienen trabajando como individual, porque en la Ah, ya, categoría claro. pide 2 miembros, entonces se contabiliza desde que formalmente se constituye la organización de 2 miembros. En este caso sería categoría A, nada más. No pueden participar en la categoría B por los En años que el tengan. consorcio podría participar en la A, en la B, en la C, en cualquiera, pero que el consorcio haya nacido, en el caso de B, hace más de un año, y en el Hace más de caso un año. de C, hace más de un Ah, año. ya, Que de gracias. manera consorciada estén realizando esta actividad. Básicamente, el concepto es que acrediten formalmente la organización o la personería jurídica formalmente constituida con el número de integrantes requeridos, ¿no? Entonces, por eso es que, por ejemplo, una EIRL. Yo hace 5 años tengo mi empresa EIRL, pero me quiero Así es. presentar a la B porque dan 350,000. Entonces le digo a mis primos, a mis amigos, que no me voy a pasar de EIRL a SAC y me quiero presentar a la B, que como comité evaluador debemos revisar. El Que se tiempo, acredite claro. ¿Cuándo? formalmente
que se acredite formalmente la constitución de esa personería jurídica que acredite el número de miembros. No se evalúa a la persona que hace 5 años tuvo la personería jurídica porque era un solo miembro. Entonces, mi número de miembros es 2. Esa es la condición. Retomando, antes que nos gane la hora, vamos a... Gracias. El plan de nada, de nada. Entonces, cofinanciamiento, ¿no? Ahí, el cofinanciamiento es lo que el gobierno regional o local le entrega a la organización. El aporte que el gobierno regional da, cofinanciamiento. Contrapartida o aporte es lo que la organización da. Entonces, cofinanciamiento es lo que da el gobierno regional, aporte o contrapartida es lo que la organización da. Las fases las vamos a desarrollar de manera amplia en estas 6 sesiones que nos va a quedar. Son autorización, implementación y ejecución. El informe de autorización es el documento que la OPMI, por el cual la OPMI autoriza el proceso concursable y el cual debe comunicar al Ministerio de la Producción o Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego en un plazo de 15 días hábiles luego de autorizada la Procompit, en cumplimiento a lo que dice el artículo 3 de la ley. Informe de priorización de cadenas productivas es el documento de sustento para la autorización. Entonces, yo presento como Gerencia de Desarrollo Económico un informe y la OPMI con otro informe me autoriza. Entonces, en ese informe de priorización se identifican y priorizan las cadenas productivas. Esos son algunos de los conceptos más relevantes, pero hay algo que no está acá y que es importante también saber, que la fase de ejecución está conformada por 2 periodos, el periodo de ejecución y el periodo de operación. El periodo de ejecución, que es parte de la fase de ejecución, consiste en comprar y entregar los bienes. Y el periodo de operación consiste o inicia cuando la organización recibe los bienes y empieza a hacer funcionar su negocio, ¿no? O sea, ya tengo los bienes, ya di mi aporte, y a producir se ha dicho, ¿no? Entonces, ese es el periodo de operación. El periodo de operación y el periodo de ejecución corresponden a la fase de ejecución. Ahora, algunas características de Procompite, recordemos, beneficia a agentes económicos organizados, se ubican en zonas donde la inversión privada sea insuficiente. Ahora, la inversión privada insuficiente se justifica en que la región, la provincia o el distrito tiene una inversión privada que no cumple los requisitos mínimos o cumple con el requerimiento mínimo para la zona, ¿no? Entonces, si está por debajo del promedio, entonces ya es considerada inversión privada insuficiente. Ahora, ¿puede haber inversión privada insuficiente en entidades que tienen ámbito provincial? Claro que sí, claro que sí. Ámbito regional también, claro que sí. Porque habla del todo, de todo el alcance, ¿no? Incluso, digamos que Lima como capital, a nivel de Lima, también, ¿no? Hay zonas donde no hay inversión privada suficiente, entonces la inversión privada es insuficiente. Entonces, hay distritos en Lima que pudieran hacer, pero hay otros distritos que tienen una muy buena inversión privada que ya no podrían hacerlo. Pero en general, el país se caracteriza por tener zonas donde la inversión privada es insuficiente, por eso es que ya de normas pasadas se trata de promover y dinamizar la economía local. Otro punto es que ningún plan de negocio o ninguna iniciativa puede ser duplicada de otra, no se puede implementar o ejecutar en el mismo ámbito de influencia o localización geográfica, ni tener los mismos objetivos o modalidad de intervención, ¿no? Y que las iniciativas deben demostrar viabilidad técnica, rentabilidad y ser sostenibles en el tiempo. Además, se deben seleccionar iniciativas que tengan efectos ambientales menores, ¿no? O no tengan efectos ambientales negativos. Entonces, básicamente es eso. Ahora vamos a hablar de los rubros que se puede cofinanciar, pero antes tengo 2 manitos levantadas. Adelante, por favor. Estimada Gina, quería consultar esto. ¿Se podrían priorizar cadenas productivas en zonas urbanas? Sí, claro que sí, solo tienes que sustentar en tu documento que la inversión privada es insuficiente y sin ningún problema tú puedes
sustentar, ¿no? En realidad no hay prohibición porque recuerden quien solicita es la Gerencia de Desarrollo Económico y quien autoriza es la OPMI. Perfecto, gracias. Había una manito levantada también, de Nancy me parece. Sí, buenas noches. Quería hacerle una consulta. Con respecto a la categoría B, por ejemplo, yo tengo Ay, qué tonto. 20, Oh, no sé dónde van a echar a prestar. tienen, pero no están asociados. Ellos consideran que se van a asociar mínimo 2 para participar. Entiendo que se puede o, como dice usted, tienen que tener como socios un año y Vamos a dar ahí las acciones. ¿de qué digo? De funcionamiento. Ellos, Claro, no lo digo yo en realidad, lo dice el reglamento, ¿no? Hay las categorías que vamos a hablar también. Dice que para la categoría B y C deben acreditar. Ahí dice, deben acreditar esos 2 o 20 miembros al menos un año de existencia, como con esa cantidad de miembros. Dice 2 miembros para la B, 20 miembros para la C, y en estas 2 se debe acreditar al menos un año de existencia. juntos, ¿verdad? Claro, juntos. Gracias, muy amables, señorita. Esta Sí. era la Un consulta. poquito, sí, excelente, Nancy. Un poquito de inversión privada insuficiente. La inversión privada es la adquisición de bienes de capital y otros activos para generar rentabilidad, ¿no? La cual se realiza por los diferentes entes del Estado, diferentes al Estado, o sea, por eso es inversión privada, ¿no? Insuficiente, cuando la inversión privada es insuficiente, significa que la inversión privada, que tiene que ver con la adquisición de activos, no cubre el nivel mínimo exigido o no tiene la cantidad adecuada requerida, ¿no? Para el desarrollo productivo, económico de los actores, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Inversión privada es la adquisición de activos, de capital, para asegurar la rentabilidad, y cuando es insuficiente, que esta adquisición no cubre los niveles mínimos exigidos para el desarrollo. Entonces, por eso es que me preguntaba, ¿puedo hacer en el gobierno, en una provincia, en una zona urbana? Claro que sí, porque hay muchas zonas urbanas, muchas en el Perú, de hecho casi en general el Perú es considerado, ¿no? Por eso es país en vías de desarrollo, porque hay inversión privada insuficiente, ¿no? Entonces sí lo pueden hacer. Un poco complementando para aclarar también el tema de la inversión privada insuficiente. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna consulta. Si no, Sí, ya... señorita, buenas noches. Adelante, Félix, adelante. Sí, en referente cuando decía no se pueden duplicar iniciativas, esa parte no la he entendido. ¿A qué se refiere con duplicar? Por ejemplo, yo una hago un EO. plan de negocio. Ajá, yo soy de una AEO de actividad agrícola y hago mi plan de negocio para implementar riego tecnificado para la mejora de la producción de palta, ¿no? Se me ocurre, es un ejemplo al azar. Y la organización se llama Los Emprendedores y lo hacen en Moquegua. Entonces, no se puede duplicar iniciativas en el mismo ámbito ni aprobar iniciativas con los mismos objetivos. Es que ese plan de negocio de esa organización en esa zona no podría volverse a presentar pidiendo algún bien o servicio que contribuya a mejorar la producción. O sea, para los mismos objetivos, mejorar la producción de palta. No se puede. Lo que sí se puede es que ya que mejoré la producción y le pedí recursos al Estado y ahora quiero mejorar darle un valor agregado, no sé, comprar una máquina seleccionadora para estandarizar el tamaño de las paltas y hacer que pueda exportarse de mejor forma, entonces es otro eslabón. Sí se puede a un eslabón diferente, pero el mismo plan, en el mismo ámbito, con el mismo objetivo, no se puede. A eso se refiere. Ya, es decir, una asociación, no, una AEO, no puede duplicar los mismos, ¿no? Pero sí, otra asociación sí puede hacer ese Claro, plan. pues.
No, el mismo plan tampoco, porque serían el mismo plan, porque los planes de negocio, y lo vamos a desarrollar en la siguiente sesión, la tercera, creo, la cuarta, vamos a hablar de los planes de negocio. Un plan de negocio debe proponer una propuesta de solución a un problema, un cuello de botella, una restricción, una necesidad de una organización. Por lo tanto, la organización A no tiene las mismas necesidades que la organización B, por más que sea el mismo tipo de producto. No va a tener las mismas cantidades, ni el mismo tipo de bienes, ni el mismo número de beneficiarios. Por lo tanto, el mismo plan, el mismo como documento, porque el plan de negocio es un documento, no puede ser, ya gané con este plan de negocio, ahora te paso este plan de negocio para ti, otra asociación. Porque como gané con este plan, tú también vas a ganar con el plan. No, porque cada plan de negocio es único en contenido, estructura, naturaleza. Señorita, disculpe, una consulta, buenas noches. Raúl. Sí. Bueno, el año pasado hemos estado participando con Agroideas y hemos ganado un concurso, ¿no? El fondo concursable. Habría la posibilidad de participar este año, pero con otros objetivos, otras metas, ¿no? En lo que es Procompite. Eso lo determina el gobierno regional o local en realidad, ¿no? O sea, hay una restricción que está establecida en el artículo 5 del reglamento que habla de que las iniciativas Procompite, o sea, es decir, las organizaciones que reciben cofinanciamiento del Estado no pueden recibir doble cofinanciamiento del Estado. Es decir, yo como organización, si recibí del Estado, porque al final es el Estado, recursos por el programa, que sí es programa Agroideas, no puedo recibir recursos por otro programa, ¿no? Para el mismo eslabón. Lo que sí te permite, por ejemplo, Agroideas y también seguro el comité evaluador del concurso te va a permitir que con Agroideas lograste mejorar la producción, ahora con Procompite mejora la comercialización, mejora la transformación, es decir, otro eslabón de la cadena productiva. Para lo mismo no se puede, tiene que ser un eslabón diferente. Y otro requisito que he visto en Agroideas y en Procompite es que si estoy en plena ejecución de Agroideas, no puedo, si estoy en plena ejecución todavía, como estoy en plena ejecución, hago un plan de negocio y le pido al gobierno regional. No, porque estoy en plena ejecución, no se puede, porque además hay un requisito de participación que dice que cuando una organización quiere pedir, una organización que ya recibió cofinanciamiento del Estado, quiere participar nuevamente, tiene que tener un informe de opinión favorable de la entidad que te ha cofinanciado el primer plan de negocio. Entonces, si estás en pleno proceso de ejecución, nadie te va a decir que es favorable, ¿no? Porque tienes que terminar la ejecución por lo menos, para que digan, ah, sí, tú cumpliste. Porque si todavía no has cumplido, no se ha terminado, ¿cómo podrían decir que fue adecuado o inadecuado, ¿no? Entonces, a la vez, no. Para lo mismo, tampoco. Para un eslabón diferente, y una vez que se ha culminado la ejecución, sí. Sí, adelante. Buenas noches, ingeniero. Una consulta. Tenía la duda para la ley, para Procompite, para las municipalidades. ¿Es obligatorio según el nuevo reglamento o no? No es obligatorio para las municipalidades, es obligatorio al menos el 5% para los gobiernos regionales o locales. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no es obligatorio para los gobiernos locales? Porque ahí puede ser que me equivoque con los números, ¿ya? Pero a nivel nacional hay más de 1.800 gobiernos locales. No voy a decir 1.834 porque no me acuerdo exacto el número, pero hay más de 1.800 gobiernos locales. Y el resto son los 25 gobiernos regionales. Entonces, de los más de 1.800 gobiernos locales, más de 900 gobiernos locales tienen recursos que es insuficientes por las fuentes de financiamiento permitidas para Procompite. Entonces, hay entidades, y he revisado yo, y lo digo con conocimiento, porque lo he revisado en la página de consulta de gasto del MEF, que hay municipalidades distritales
que incluso cuando yo quiero determinar cuánto es su 10% de gastos destinados a proyectos por las fuentes de financiamiento, que lo vamos a ver el cálculo de presupuesto en la siguiente sesión, por las fuentes de financiamiento que se permiten para Procompite, 0. Y luego voy viendo como 10 con 0, y luego 1.000, 100.000, 200.000, un poquísimo dinero, ¿no? Entonces, como para Procompite necesitas cofinanciar un plan de negocio de al menos 80.000 soles, entonces eso significaría que deberías tener para gastos destinados a proyectos de las fuentes de financiamiento, operaciones oficiales de crédito, donaciones y transferencias y recursos determinados, por las fuentes esas las primeras que les dije, operaciones oficiales de crédito y donaciones son las que no se pueden. Las que sí se pueden son recursos ordinarios directamente recaudados y determinados. Entonces, por estas 3 fuentes de gastos destinados a proyectos, sacándole el 10% debería tener al menos 80.000. Entonces, ¿eso qué significa? Para que sea como el 10, 15%, es que debería tener de estas fuentes un monto superior a los 800.000, ¿no? Para que el 10% sea 80.000. Entonces, no todas las municipalidades tienen. Y básicamente es el criterio por el cual no es obligatorio. Y de hecho, aquí, ya para que vean ustedes dónde está resultados, esta es la 37, la ley 31502, quiero que vean ustedes, el 4 dice, aquí dice, los gobiernos regionales son los que destinan no menos del 5%. Los gobiernos regionales destinan mandatorio, obligatorio, porque arriba en la 2 dice obligatorio. Y dice, de manera facultativa, o sea, si quieren lo hacen, si quieren no, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ahí sí mete a los gobiernos regionales, pueden destinar hasta 15%. Dice. O sea, que obligatorio para los gobiernos regionales es no menos de 5%, y si quieren, pueden hasta 15%. Y para los gobiernos locales, solo es facultativo hasta 15%. Por eso es que no puede ser obligatorio para los gobiernos locales, al menos no para todos, porque hay muchas entidades que no tienen recursos. He hecho, por ejemplo, cálculos en Fiscarral, no sé si alguien es de la municipalidad de Fiscarral, que es sacándole todos los cálculos con una tendencia positiva, 40.000 soles. Entonces, con eso no pueden hacer un proceso concursable porque la norma dice que se cofinancia mínimo 80.000 en A y B, y en C 100.000. Entonces, no te alcanzaría. Bueno, señores, siendo las 9:11, vamos a finalizar nuestra sesión y vamos a continuar en la siguiente. Ya nos falta poco porque es nada más los rubros que se pueden cofinanciar y el cálculo del presupuesto. Que lo vamos a ver al detalle, el tema de presupuesto, por qué se calcula, si el presupuesto de dónde se calcula, por qué se pone en el proyecto genérico iniciativas a la competitividad, con qué específicas de gasto se deben realizar las adquisiciones de bienes, de servicios para Procompite, cómo se distribuyen los recursos, todo lo que tiene que ver con el presupuesto lo vamos a ver en la siguiente sesión. Muchísimas gracias a todos por su participación. Espero que la información compartida el día de hoy sea de utilidad para que ustedes puedan gestionar de mejor manera sus iniciativas en sus respectivos gobiernos regionales y locales. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a la empresa Social Stratum por organizar esta actividad. Y buenas noches. Que descansen.